Ya, aquí estamos para avanzar. Entonces, vamos viendo acá, por ejemplo, el listado 5 y lo primero nos vamos a encontrar va a ser con un ejercicio que nos piden determinar un área, pero nos están indicando un intervalo, ¿vale? Cuando nos indiquen este intervalo que tengamos en cuestión, lo que vamos a ver primero es si hay puntos de intersección dentro del intervalo. Y además vamos a buscar dónde dentro de ese intervalo cuál función sea mayor, el f o el g. Pero me no había puesto el chat, ahí sí. Por ende, me quedaría, al menos en la primera parte, lo siguiente. Entonces, primero, buscamos puntos de intersección en el intervalo -2, 1, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer para encontrar los puntos de intersección? Igualar las dos funciones. Igual a las dos funciones exactamente. Es decir, tenemos que buscar, estamos buscando, en donde las imágenes sean iguales. Y obviamente nos van a interesar lo que esté dentro de nuestro intervalo. Así, nos va a quedar 2x cubo más 2x cuadrado igual a 2x cubo menos 2x. Es decir, 2x cuadrado igual a 2x. Por ende, x es igual a 0 Le faltó el menos, ¿o no? Del menos 2x. menos 2x y toda la razón. Muchas gracias. O x es igual a 1. No, menos 1. Factor de aquí es lo mismo que 2x factor de x más 1 igual a 0. Entonces nos calzó que dentro de del intervalo dado tengo dos puntitos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar tomando un pedacito de la recta real, tomando los límites de integración extremos que ya nos asignaron, que es de -2 con 1, y dentro de esto vamos a dividirla, es decir, entre -1 y 0. ¿Cuál va a ser la gracia de ahora? ¿Qué cosa nos falta determinar? Es como qué curva está sobre la otra en cada intervalo. Exactamente, ¿y cómo hacemos eso? Yo valoría un valor, unos 2, de que esté entre medio del intervalo. Sí, yo creo que con uno basta, porque ¿qué sabemos? Sabemos que en este punto ya se chocan juntitas, aquí ya chocan juntitas, están juntitas. Entonces está la posibilidad de que de aquí a acá, o sea, no es que esté la posibilidad, se sabe que desde -1, desde -2 a 1, no se topan en el intervalo abierto. Aquí vamos a ponerlo como modo de cotación. Postdata, en x perteneciente en -2, 1, o de -1 te están tocando la puerta, vuelvo enseguida.
Ya. Ahora sí. Ya. En este intervalo, en el intervalo menos 1, 0, en el intervalo 0, 1, en esos intervalos podemos afirmar, se afirma, una de las dos cosas, que f es mayor estricto a g, o f de x es más pequeña estricta a g. Pero sabemos que no se tocan, po. Por lo tanto, yo creo que basta solamente con un solo valor el reemplazo. ¿Se entiende esa parte? Pero, profe, entonces como que o está unas en todos los intervalos sobre la otra, o al revés, no podía haber como en el intervalo menos 2 menos uno una sobre otra, después del menos 1 al 0, la otra sobre la otra. Sí, po, sí. Esto Ah, ya. está, creo que ahí no lo especifiqué bien. Ahí, muchas gracias por la aclaración. Esto es en cada intervalo, Ahí sí. ¿sí? Pero, voy a aclararlo aquí, pero no, no, voy a decirlo así. Prende basta reemplazar un valor en cada intervalo. Porque ahí ya tengo que, al menos en cada uno de los intervalos, por ejemplo, aquí como le dijo bien el compañero, puede pasar que la función f sea mayor que la g, acá que la g sea mayor que la f, y acá que la f sea mayor que la g de nuevo. Entonces, tomamos, no sé, x igual a menos 3 medios, x igual a un medio negativo, x igual a un medio positivo. Y reemplazamos los valores que nos dan en las otras funciones. ¿Qué cosa también les recomiendo? Que sería como... Esto es como toda la forma cuando uno no tiene una herramienta que puede ser graficadora, donde nos podemos guiar. Por eso lo estamos haciendo el desarrollo. Vamos a ver, o pueden comprobarlo si tenemos la herramienta y en los certámenes. Lo siguiente, hacer la grafiquita y en base a eso concluir. No llegar y decir, por favor, dada la gráfica se tiene que tal cosa. ¿Vale? Ahí yo creo que lo más probable es que le bajen un poquito del puntaje. ¿Vale? Y ese poquito puede ser harto, depende de la pauta, cómo esté distribuida. Entonces, para no arriesgarnos, ahí está escrito cómo trabajar en cada uno de los intervalos. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar de lleno la gráfica. Y ahí efectivamente nos quedan los puntos que habíamos visto. Ah, pero aquí algo mal. Tengo el 1. Recuerden que es desde el menos 2 al 1, o sea, como de por aquí acá. No sé dónde dejarlo. No entra como en ninguna parte. Creo que si lo achico un poquito más, podemos dejarlo ahí. Digamos que quedó. Y acá tengo esta parte de aquí.
Ya voy a ir reemplazando los valores. Uno va a saber que, por ejemplo, en el intervalo desde -2 a 1 se tiene que la función f de x es mayor a g de x. En el intervalo -1 acá, -2 -1, g de x es mayor a f de x. Y en algo hice mal acá, -1 0, y en 0 1 tiene que f de x es más grande que g de x. Y estas conclusiones las tenemos, no gráficamente, porque tenemos un GeoGebra que podemos ocupar, sino porque reemplazamos en cada uno de los intervalos. Bien con esa parte. ¿Alguna duda o consulta? Profe, Dígame. que no entendí por qué en la recta tomó esos valores de X. Por aquí lo que escribimos en el postdata, que sabemos que en cada uno de estos intervalos se puede afirmar solo una de las siguientes cosas. O f es más grande que g, o f es más pequeña que g, en cada intervalo. Por ende, lo que sabemos es que si reemplazamos un valor en cada intervalo, obtenemos estas conclusiones que están aquí. Por ejemplo, aquí uno tendría que haber reemplazado el x igual a -3 medios y obtenemos que f es más grande que g. Si reemplazamos el x igual a -1 medio, obtenemos que g es más grande que f. Y acá si lo reemplazamos en 1 medio, obtenemos que f es más grande que g. Y sabemos que como no hay más puntos de intersección entre estos puntos, se garantiza una de estas dos, po. Y ahí obtenemos que en los extremos se van a juntar y ahí podemos hacer nuestra integral. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Sí, vale, de nada. Profe, ¿por qué eligió esos intervalos? Porque era la intersección lo... Porque elegí, o sea, no es que lo haya elegido, sino eso es lo que nos resultó luego de buscar los puntos de intersección entre estos puntitos de acá. Y justo calzó que los únicos dos eran esos dos. Ah, ya. Vale, y por eso dividimos así la recta real. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Sí, vale, entonces así el área queda de la forma A igual a la integral desde -2 a 1 de f de menos g de x más la integral, dale con el 1, menos 1, 0 g de x menos f de x más la integral de 0 a 1 de f de x menos g de x. Y ahí el resto obviamente va a ser tarea para la casa la integración, porque eso no me gusta hacerlo acá. Profe, una consulta. En la primera no es g de x mayor a f de x. Sí, estaba pensando lo mismo. Es que como está la parte negativa de la gráfica, ¿Cómo? que si sacamos la integral de f, nos va a quedar negativa. Igual que la de g, no tendría que ser porque está bajo la gráfica la parte negativa, ¿no? A ver, puede ser. Reemplacemos aquí. Reemplacemos acá. ¿Cuánto me da? F de -3 medios. Me daría 2 por 9 negativo partido en... No, pues, a la 3.
menos 27 partido en 8 más 2 por 9 partido en 4. Vale, aquí con 4 me queda 27 menos 18 menos 9 cuartos. Y G de menos 3 medios me quedaría 2 por menos 27 partido en 8 más 2 por 3 partido en 9. No, en 2. Menos, profe. ¿Por qué menos? G de X es 2x cubo menos 2x. Sí. Ah, pero negativo, no dije nada. Ah, sí, no, ahí apliqué el telesigno. Entonces aquí tengo un 4, aquí tengo un 4. Entonces me quedaría menos 27 más 12. Serían 15. Menos 4. O sea que F menos G es positivo. Mayor que 0. ¿Está bien, po? ¿O no? Lo signo aquí. Esto me garantiza que F de X menos G de X es mayor o igual a 0. Sí, profe, pero cuando saquemos la integral, ¿no nos va a quedar negativa porque esté bajo del eje X? Entonces, sumar las áreas, hay que tener cuidado con los signos, ¿o no? Pero es que ahí no estamos sacando un área bajo un eje de X, estamos sacando un área entre curvas. Ah, ya, ya. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, hay una propiedad de integrales que me dice que si esto es positivo, todo esto es positivo. Ujú. Ah, vale. ¿Vale? Por eso nosotros buscamos que la diferencia nos dé positiva, para garantizar que entre las curvas el valor sea positivo. Ya, súper. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo bien? Sí. Vale. Ahí traten, por último pongan caritas felices en el chat para saber que no tienen duda, o una carita triste si alguien tiene una duda y la quiere informar, obviamente. Ya. Entonces, vamos aquí con el siguiente ejercicio. Vamos aquí a trabajar. ¿Por qué cosa nos dice? Nos dice que lo mismo. Acá tengo un intervalo en donde tengo que integrar el área entre las dos curvas. Y acá buscamos x igual a g de x, pero en un intervalo entre estas dos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto? Ver lo mismo que hace anterior, si tenemos que dividir este intervalo. Este es un 6, no un 3. Entonces, bueno, aquí notábamos primero que el dominio de F, interdominio de G, intervalo menos pi medio 3,
pi sexto. El dominio de estas dos funciones tengo una tangente y una secante. Es decir, cuando el coseno se hace cero, no, el seno se hace cero, ¿cierto? Seno, coseno. No, el coseno. Es decir, me quedaría el intervalo completo. ¿Vale? Entonces aquí me quedaría seno cuadrado de x igual a la secante, perdón, no seno, tangente de x. Entonces aquí la secante de x es igual a 0 o la secante de x es igual a la tangente de x. De donde me quedaría 1 sobre coseno de x igual a 0 o 1 sobre coseno de x igual a secante de x partido en tangente, ya es la tangente aquí, seno de x partido sobre coseno de x. Entonces, aquí, por ejemplo, enfoquémonos en esta parte de acá. Cuando uno partido en coseno de x es igual a 0. Nunca se me... Nunca. Aquí, nunca es 0. Y acá, ¿qué necesitamos para que sea igual a 0? Igual a 0 o que se cumple la igualdad. O sea, que se cumpla la igualdad. Sería de que será pi medios. Exactamente. ¿Por qué? Porque necesito que el seno sea igual a 1 y que el coseno de x sea distinto de 0. Pero con pi ¿Cierto? Si medio me el coseno entienden. sería 0. ¿Cómo? Con el pi medio el coseno sería 0, ¿cierto? Exactamente. Y aquí estaríamos tentados a pensar que es pi medio, pero ahora está incorrecto. ¿Por qué? Porque esto no, bueno, porque eso cumple esta, pero no cumple esta. ¿Vale? Y además tampoco me interesa porque pi medios no pertenece a menos pi 3 pi sexto. ¿Bien con eso? Entonces, aquí qué cosa concluimos, que no hay puntos de intersección. Entonces, si no hay puntos de intersección, no hay puntos de intersección. Por ende, en el intervalo abierto, sabemos que se cumple una sola. O mi f es mayor que mi g, o mi g es mayor que mi f. Por ende, ¿cómo vemos cuál de las dos es verdadera? Reemplazando. Exactamente, ¿en qué valor podemos reemplazar? El cero. Exactamente. Por ejemplo, en x igual a 0, de donde f de 0 es igual a 1 y g de 0 es 0. Por ende, para todo x que esté en el intervalo menos pi tercios, pi sexto, se tiene que f de x es más grande que g de x, por ende f menos g positivo. Luego, así, f de x, mentira, así el área pedida es
la integral desde menos pi tercios hasta pi sexto de f de x menos g de x. Y como ya les dije, no se acostumbren tanto que no acostumbro a desarrollar las integrales, pero aquí las trigonométricas, ¿qué cosa les pido recordar? ¿Cuáles son derivadas de qué cosa? ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí uno lo que habría tentado pensar sería como pasarlo a seno, coseno y tratar de hacer algún cambio variable. Pero, ¿qué cosa nos recordamos? Yo derivo la tangente, me da secante cuadrado, por ende la antiderivada de secante es tangente, y si yo derivo la secante, me da secante por tangente, por lo tanto, ahí está mi antiderivada. Bien con eso, nada que ver el de aquí. ¿Se entiende? Sí se entiende. Vale. ¿Alguna duda o consulta? Profe, los de área entre curva todos se hacen así. No es que sea una receta mágica, pero es como la que le achunta todo. Pero sí. Vamos a ver después un ejemplo donde va a ser un poquito más difícil concluir. Y ahí vamos a trabajar con eso. Javier, una consulta, al decir se sube un poquito, era la página anterior, ¿cierto? Javiera González. Gracias. Sí, supongo que sí. Vale. Una consulta abajo dice para todo x que pertenece en el intervalo menos pi tercios y menos pi qué. No, pisa esto. Ah, pi sexto. Ya. Sí. De nada. Me perdí un poco. ¿Cómo terminó en tangente menos secante? Ya, lo dame un segundito. Hay que poder estar copiando y lo vemos enseguida, Matías. Aquí, porque nos dimos cuenta que si yo derivo la secante, perdón, la tangente, me da exactamente secante cuadrado. Y si yo derivo la secante, me da exactamente secante por tangente. Por ende, la antiderivada de secante al cuadrado es tangente. Y de secante por tangente es secante. ¿Vale? Por eso terminamos en tangente menos secante. ¿Se entiende ahí, Mati? Vale. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya bien. Vamos a hacer uno acá. No sé, hagamos este. Así, sí, está bien. Ya, pues aquí, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Es que no estamos buscando o no queremos ver el área que hay en un intervalo determinado, sino que es la área que está encerrada en una región, ¿vale? Por ende, si no nos dicen cuántas veces tenemos que ver, vamos a suponer que
Tenemos que calcular todas las áreas encerradas nomás. ¿A qué me refiero a una área encerrada que no sea abierta? Entonces, vamos a buscar los puntos de intersección. Es decir, f de x igual a g de x, pero aquí vamos a cambiar porque no tenemos un intervalo que nos restringe, entonces vamos a buscarlo en todo R. ¿Qué nos quedaría acá? X cuadrado más 3 es igual a 12 menos x cuadrado. Por ende, 2x cuadrado es igual a 9. Por ende, x es igual a 3 partido en raíz de 2 más menos. Y aquí podemos inferir lo siguiente. Que, no sé, pues yo tengo, vamos por ejemplo aquí. Por aquí tengo mis puntitos que están jugando. Que es 3 partido en raíz de 2. Menos 3 partido en raíz de 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los puntos. Y aquí tengo el otro punto. Entonces, no sé, va a haber como un área aquí. Y después hacia acá puede pasar como hacia allá y hacia acá. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque son cuadráticas, entonces o van a crecer indefinidamente o van a disminuir indefinidamente. Entonces, esta sería mi integración. ¿Vale? ¿Qué cosa nos falta determinar? Entonces así, calcularemos. Calcularemos el área entre, no, encerrada entre menos 3 partido en raíz de 2 y 3 partido en raíz de 2. ¿Qué nos falta ver o analizar o concluir? No sé cómo lo quieren decir, depende del léxico que ocupen. Profe, en caso Diga, del certamen, ¿usted sabe si es necesario graficar bien o solamente encontrar los puntos de intersección y ver el área donde se delimita nomás? o sea, si lo grafican bien, igual podrían decir así como gráficamente se tiene tal cosa. Mm. Pero no sé, pues si le tiran una quinta, igual es como medio difícil, o una función como, no sé, x cubo, no, o arco tangente. Ayer resolví un ejercicio de área que decía arco tangente de x partido en x más 1, x cuadrado más 1. Tenía que buscar el área entre arco tangente de x más 1 y x cubo, no, x cuadrado y cubo igual a 1. Entonces ahí tenía que ver cuál de las dos funciones era mayor, pues y ahí graficarla igual yo no la veo tan simple, Sí. Gracias, profe. ¿vale? Pero si son funciones así como polinómicas y cosas así, trata de graficarla bien y ahí pues se puede concluir. Pero aquí, por ejemplo, ya no podemos graficar, pues, sino que tenemos que evaluar dentro de los puntos donde no hayan concavidades. Perdón, donde no hayan, donde el área encerrada. Entonces aquí, por ejemplo, evaluando en x igual a 0, me queda f de 0 igual a 3, f de 0 igual a 12, perdón, g de 0 igual a 12. Y se concluye que para todo vamos a poner IC, x perteneciente en IC, se tiene que f de x es más pequeñito o igual, que va a ser lo extremo, que mi función g de x. Así,
el área encerrada es A igual a la integral desde menos 3 raíz de 2 hasta 3 raíz de 2 de, mentira, g de x, me pasé, me volví a pasar, g de x menos f de x de x. Bien, con esa parte. ¿Dudas o consultas? ¿Todo good? Ya. El otro ejercicio que vamos a ver es este de aquí. Y para ello vamos a tomar una pausa de 1 o 2 minutos, más de eso no, porque me voy a servir un mate. Siento que estoy todavía medio lento para pensar. Así que eso, lo vemos en 1 o 2 minutitos. Bueno, si alguien quiere pensar para mientras qué hacer acá, es libre. Y si alguien lo tiene resuelto, lo puede enviar, no hay ningún problema.
Ya, volvimos. ¿Alguien tiene listo el ejercicio? Che, qué rico el mate. Ya, pues aquí, o sea, este ejercicio es súper similar al que hicimos recién. La única diferencia es que vamos a utilizar un auxiliar de una cuadrática y después para determinar las raíces como que nos va a costar un poquito. Pero ahí vamos a ver enseguida cómo trabajarla. Entonces, buscamos puntos de intersección. Por ende, f de x es igual a g de x, y aquí hay algo importante. En dominio de f inter dominio de g, igual el abierto será infinito, ¿vale? Por eso es importante acá tirarle un ojito a dónde estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 2 menos raíz de x es igual a raíz de x más 1 partido en 2 raíz de x. Todo esto es distinto de 0. Por ende me queda 4 raíz de x menos, ese para acá, ese para acá, menos 2x igual a raíz de x más 1. Por ende 0 es igual a 2x menos 3 raíz de x más 1. ¿Cómo sabemos que el x es siempre mayor o igual a 0? Decimos que u es igual a raíz de x. Por ende, esto me quedaría 2u cuadrado menos 3u más 1. Y ahí tenemos que u es igual a 3 más menos raíz de 9 menos 4 por a por c, dividido en 2. Es decir, u es 3 más 1 partido en 2. 3 más 1 partido en 2. 4 partido en 2. 2. Y acá me daría 1. Eso indicaría que, obviamente, si raíz de x es positivo, u también debería ser positivo. Es decir, dos posibles soluciones. Así x, que sería el cuadrado de u, me queda entre 4 y 1. Bien con esa parte. ¿Hay alguna duda o consulta? Así, integramos. Profe, la parte de la U no será dividida en 4, no en 2. ¿Cómo? Cuando sacó la ecuación cuadrática, Toda la creo que la parte de abajo es 4, no es 2. abajo, sí. Dos veces. Sí, toda la razón. Muchas gracias ahí, compañero. Y esto me quedaría un medio y 1, ¿no? Sí. Bien con eso. ¿Alguna duda o consulta? Ya voy, ahora tendríamos que ver en qué función evaluar para integrar, para saber cuál función es más grande que la otra, po, en la f o la g, po. ¿Ya a alguien se le ocurre algo?
¿Todo claro? Vale, Podría Cristian. ser como un medio y 2, porque están como entre los dos intervalos, aparte de los puntos de intersección. Igual en 1. Espérame, ¿por qué un medio y 2? Ah, no. O sea, me equivoqué, pero cualquier número que esté entre el 0 y 1, o sea, el 0 y un cuarto y el un cuarto y 1. Sí, pero aquí se supone que la idea sería como buscar un valor entre esto, que la raíz quede bonita, po. Porque, por ejemplo, aquí puedo ponerle, no sé, raíz de 1.5, no, perdón, de 0.5, y eso ya me queda un poquito más feo, pues me quedaría 1 partido en raíz de 2. Y como para compararlo con otras raíces, igual lo encuentro difícil, Sí, no lo pensé. ¿vale? Sí, y ahí con respecto a lo que dice Cristian, si evaluamos en uno tengo puntos de intersección. Entonces, si evaluamos en 1 me quedaría 2, 1, y acá me quedaría 1 igual, me quedarían iguales. 4 novenas, puede ser. 4 novenos, exactamente, sí. Cuando tengan raíces, la idea va a ser buscar como la división de dos cuadrados que me den dentro de la función aquí. ¿Vale? Entonces, evaluando en 4 novenos, ¿vale? O ahí si la gráfica la pueden hacer, no hay ningún problema. Me quedaría que f de x, perdón, f de 4 novenos es igual a 2 menos 2 tercios, es decir, 6 menos 2, 4 tercios. Y g de 4 novenos me da 2 tercios más 1 dividido en 2, 2 tercios. Es decir, aquí me quedaría 3 más 1 son 5 dividido en 4. Ya, pues y aquí estos numeritos, a pesar de que sean decimales, ya son un poquito más simples de trabajar. En un medio, ahí en un medio hay un pequeño detallito, porque en un medio no me da una raíz de 2. Entonces para evitarme la raíz de 2 tratamos de elegir fracciones, po. O sea, aquí dividimos, esto me da 1 punto, sobre 1 sobre el punto son 3, sobre 1 sobre el punto son 3. Y bueno, esto sería 1 sobre 1 son 2, sobran 2 son 5. Ah, es que el 4 noveno cumple que su raíz, bueno, primero cumple que está en el abierto. Entonces, en el abierto del mismo razonamiento que habíamos trabajado anteriormente. Que si vemos qué pasa con un punto en este, lo va a comportar completamente porque sabemos que se intersectan en los extremos de este intervalo. Y además la raíz de 4 novenos es 2 tercios, que es una fracción que podemos estimarle el valor sin tener que estimar una raíz, por decirlo así. Profe, Dígame. me perdí ahí cuando dice así integramos el área en el intervalo entre un cuarto y 1. Y luego Sí. evaluando qué número 4 novenos. y por qué 4 novenos. Porque está dentro del intervalo y cumple que la raíz de ese 4 novenos es una fracción que bajo mi punto de vista es obviamente más fácil que de trabajar que estimar raíces de 2, raíces de 3 y cosas así. Ah, porque es raíz exacta nomás. O sea, no sé si se considera como raíz exacta. En verdad es una raíz exacta porque Pero que vale da, 2 tercios. sí, Pero pero no que es da un entero, a eso me refiero. un numerito. Ya. Sí. ¿Vale? Y ahí lo evaluamos y ahí concluimos. Así f de x es mayor que g de x para todo x que está en un cuarto 1. ¿Sí? Luego, el área pedida es a igual a la integral de un cuarto a 1 de f de x menos g de x.
¿Bien con eso? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Voy a volver aquí. Profe, le puedo hacer una consulta, pero no del ejercicio, sino de materia. Dígame. De el criterio de comparación de la función, digo, la integral impropia, nos interesa el intervalo que estamos definiendo, como los límites de integración, ahí ver cuál es mayor que otra, qué función es más grande que Sí, la otra. Solamente siempre. me importa si es que el infinito o no, el intervalo que estamos evaluando. Sí, no, ahí funciona para las dos tipos, tipo 1 tipo 2. Ah, Y sí o sí necesitamos compararla dentro del mismo intervalo. ya, súper, gracias. ¿Vale? No sé si hicieron el ejercicio en clase, pero es como súper típico analizar con qué converge, pero cuando la integral está entre 0 y 1. Nosotros tenemos aquí el criterio P, que es la integral de 1 a infinito, o de algún a en infinito, que sea a mayor que 1, con esto. Pues y ahí sabemos que si P es mayor que 1 converge, y si es menor que diverge. Pero acá es lo mismo, pues. Vamos a tratar de hacer, podemos verla por comparación directa, cuando diverge sobre todo, o cuando converge. Pero debe ser dentro de este mismo intervalo. ¿Vale? Entonces aquí, ya ven, el apartado 3 es lo mismo que el apartado 2. La única diferencia que me va a decir, vale, tiene la posibilidad de, en vez de integrar en variable x, puedes integrar en variable y. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta gráfica, me está diciendo que son todos los y positivos, es decir, es algo así y algo así. Acá tengo una pendiente de 1 y este corta en -2. O sea que este corta en 2. Y acá, pum, pum, tengo mi área acotada. ¿Cuál va a ser la gracia de esto? Que si yo invierto aquí, vamos a pensar que tenemos un gráfico de la siguiente forma. Y tengo X, aquí, mentira, me equivoqué. Aquí yo tengo el Y positivo y el X. Y este va así. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia? Va a ser la gracia que podemos pensarlo como si fuera en variable y las funciones. Por ejemplo, aquí ya la tengo despejada como variable y acá yo puedo decir, vale, esto va a ser x, es decir, voy a dejar a x como todas mis funciones en variable de y, va a ser y igual a y más 2. Así buscamos puntos de intersección. Y eso me daría que tengo que buscar los puntos de intersección en este caso. Que les recomiendo que cuando tenga estos puntos de intersecciones, o de esta forma donde vamos a integrar en variable y, encontremos los puntos al tiro en variable y, porque una es más fácil, otra va a ser más directa. Po. El x se reemplaza por y cuadrado, me queda y cuadrado menos 2, por ende 0 es igual a y cuadrado menos y menos 2, y esto es y menos 2 y más 1, por ende y es igual a 2 o y es igual a menos 1. Así, este es un ejercicio donde, por ejemplo, gráficamente podemos graficarla directamente, que era lo que me había consultado hace un ratito un compañero. Y en la Profe, área involucrada,
Dígame. La recta no estaría al revés. ¿No sería oblicuo hacia el otro lado? No, porque aquí tengo en un i negativo, po. Y el i negativo lo estoy considerando hacia este lado. Y los x Perdón. positivos, ¿sí? Sí, sí. Esto, ojo, que no es que yo haya rotado los ejes hacia allá, sino que hay como una reflexión entre los ejes, ¿sí? Porque estoy cambiando el eje y positivo hacia acá. Entonces aquí la recta es la más grande, pero ojo que tenemos que trabajarla en variable y, es decir, i más 2 menos la recta inferior, o sea, la curva inferior, y cuadrado de i. Bien con esa parte. No lo roto, sino cambio. Podría volver a cómo lo dio vuelta. Sí, o sea, si no lo quieres rotar no hay ningún problema. Y tú, si lo quieres tomar así directamente, esto sería así. ¿Vale? Como aquí pasamos el eje Y hacia la abajo y el eje X hacia arriba. ¿Vale? Esperen, hagamos algo. No sé si se va a ver mucho por la cámara, pero déjenme buscar una hoja en blanco primero. Y algún plumón. Ya, a ver, vamos viendo acá. Lo que hacemos con los ejes es lo siguiente. A ver, vamos aquí. Ahí creo que me estoy viendo. ¿Me ven? ¿Sí? ¿No? No, Sí, pues, profe. sí, ya. Estamos así. Así. ¿Vale? Aquí tengo el eje X y el eje Y. Positivos. Si ustedes quieren hacer la rotación de sus planos, lo que tienen que hacer con la hoja es tomarlo de la esquina y girarlo como rotándolo, pero por las esquinas. Entonces le quedaría así, donde acá tengo mi eje Y positivo y acá mi eje X positivo. ¿Se entiende cómo se rotan los planos o los ejes si es que lo quieren rotar para graficarlo? ¿Se entiende? Sí, vale. Sí, Entonces se repito. entiende. ¿Vale? Positivo, positivo. Tomamos en las esquinas de la hoja y giramos nuestra hoja y nos quedaría así nuestro ejercicio. Donde aquí estaría el Y positivo y acá el X positivo. ¿Vale? ¿Comprendido? ¿Copiado? ¿Sí se entiende? Sí, sí, ya. Genial. Entonces, se entiende. Genial. Entonces, ahora luego de mi super explicación, ¿se entiende esto de acá? ¿Se entiende cómo llegamos a concluir que esto, que es el área?
Sí, profe. Sí. Bacán. ¿Los y las demás? Yo no caché mucho lo que escribe dentro del área, profe, si es que lo puede repetir, por favor. ¿Cómo? De nuevo. Es Lo que... que no caché cómo ordenar la ecuación para dejar la ecuación del área. Ah, ya. Entonces aquí nos fuimos más que nada por lo gráfico, ¿vale? Porque es una recta con una parábola. Luego de haber rotado los ejes, nos damos cuenta que... Creo que tengo la tablilla suelta. Acá está. Nos damos cuenta que mi función, que si yo la defino, f de i igual a i más 2 y g de i como i cuadrado, se cumple para todo el intervalo que ya encontramos, que era entre menos 1 y 2, que f de i es más grande o igual en esos puntos que g de i. Por lo tanto, una vez que encontramos los puntos de intersección, decimos que el área involucrada entre o encerrado está entre menos 1 y 2 de mi función f de i, que en este caso sería la recta despejada en variable i, y mi parábola, que también es una despeje de una función en variable i. Recuerda que siempre tienes que buscar la diferencia positiva. Y acá mostramos, o aquí en el dibujo está implícito, que f menos g es positivo. En ese intervalo. Positivo o igual a 0, pero es positivo. ¿Se entendió ahí? El amigo que preguntó, sí, no, carita feliz, carita triste. Está bien, profe. Gracias. Vale, bacán. ¿Alguna otra duda o consulta? Y en los puntos de intersección, ¿ya? ¿Qué pasa con los puntos de intersección? ¿Cómo los encontré? Sí, en verdad da lo mismo la variable. Aquí, por ejemplo, si tú la quieres resolver en x, te quedaría como algo así. A ver, borremos esto que está aquí. En x te quedaría como que y es la raíz de x, ¿vale? En y es la raíz de x, ¿pusimos eso? Ah, no, aquí tengo dos casos, po. Tendría que resolver el caso 1, que serían los x positivos, que sería raíz de x igual a x menos 2. Y el caso 2, que sería menos raíz de x. A ver, espérenme, ¿puedo hacer eso? Sí, sí puedo. Menos raíz de x igual a x menos 2. Entonces ahí depende qué tan masoquista seas. Si quieres resolver las dos, te va a dar lo mismo. Pero al menos yo siempre trato de evitar las raíces. Porque al menos al despejar acá, me queda que mi curva es igual a y más raíz de x. Entonces ahí te salen dos casos. Solamente por eso le recomendaba hacerlo en la otra variable. ¿Se entiende, Cata? Vale. Bueno, y aquí me voy a pasar 5 minutitos, yo creo, de la ayudantía para terminar 4 y 5, que no son largos, son súper cortitos. Bueno, y acá es lo mismo. Y cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. Y acá tengo tres rectas, que la puedo integrar tanto en X como en Y. Pues entonces tienen que ver en cuál de las dos es más fácil hacerla. Aquí me refiero más fácil, que yo pueda reducir las integrales, por ejemplo. Pero, profe, cuando hay tres rectas hay que buscar los puntos de intersección entre las tres rectas. Sí, sí. Tendrías que buscarla acá, por ejemplo, entre esa y esa, entre esta y esta, y entre esa y esa.
Ah, ya. Y depende de la figura, pues si por ejemplo, ahí me refiero con que dependa de la figura. Si tenemos, lo arruiné todo, ahí sí. Igual esas funciones son muy complicadas de graficar, así que Sí, pues, no sé no si sé, por tranquilo. ejemplo, supongamos que tenemos algo así. ¿Cómo puede ser? No sé, pues. Ponte el caso que quede así, po. Si yo quiero calcularla con variable x, tendría que dividir aquí mi área y decir, vale, esta recta menos esta va a ser más esta menos esta de acá. En las dos entre integrales y para eso necesito este punto, para buscar la coordenada x de ese punto. Pero no sé, pues supongan el caso que le dio algo así, si ustedes lo miran con respecto al eje y, con respecto al eje y le quedaría solamente esta superior menos esta integrado desde aquí hasta acá. De allí reduzco a una integral. Por ejemplo, cositas así pueden ocurrir. En este caso tienen todas pendientes distintas, entonces sí o sí vamos a tener que hacerle entre dos integrales por el lado que se elija. Y ya, pues entonces aquí estas me piden mostrar que la relación entre el área, yo también equivoqué, no depende de A, pues. A ver, me dice que RA es la azul claro, ya, y esta es azul oscuro. Ya, esta curva me la dan, ¿vale? Que es la curva inferior. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, que por simetría de la figura, que me la están mostrando gráficamente, se trabajará para el X que está contenido entre 0 y A. ¿Por qué? Porque entre 0 y A se tiene que RA va a estar dividido en 2. Y si yo lo veo como SA, ese era el otro, sí, SA dividido en 2 es igual a R de A partido en S de A, es decir, R pequeño de A. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el arreglo algebraico que estamos haciendo ahí. Estoy diciendo que si hago el cociente del área que está encerrado solamente de aquí a acá, me va a dar el mismo cociente de área que yo tenga encerrado aquí, completamente. ¿Qué es el RA? Que me está diciendo que es la razón entre RA y SA. Entonces, si yo tengo este puntito de acá y este puntito de acá, este puntito es A cuadrado. Calculamos la recta. Calculando la recta que une a 0, 0 y a cuadrado, se tiene que es I igual a la pendiente aquí cuadrado dividido a cuadrado partido de A por X. Es decir, I igual a X. No le tomé coeficiente de posición porque tengo incluido el 0, 0 nomás. Si no, hacemos punto recta una vez que tenemos la pendiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Po? No, algo hice mal aquí. Esto es acá. Ahí acá. No, de aquí acá. Entonces ya sabemos que la recta que está involucrada desde aquí hasta acá es I igual a X. Conociendo esa función, ya podemos ir trabajando qué cosa va a ser RA medios, que es la integral de entre 0 y A, de mi función superior, que es la constante A cuadrado menos AX de X, y esto me daría A cuadrado X menos A medios X cuadrado entre 0 y A, es decir, A cubo menos A cubo medios.
a medios. SA partido en 2 va a ser la integral entre 0 y a de mi recta, que sería ax cuadrado menos x cuadrado. Si nosotros integramos esto, no, aquí me equivoqué, no es un cuadrado. Ahí sí. Si nosotros integramos esto, me quedaría A3 partido en 2 menos A3 partido en 3, es decir, A3 partido en 6. Así, RA es igual a RA medios, que eso ya lo habíamos escrito, que sería A3 partido en 2, A3 partido en 6, es decir, vale 3, independiente de A. ¿Vale? Bien con eso. ¿Dudas o consultas en este ejercicio? Queda claro, profe, pero ¿puedes subir un poco? ¿Puedo qué cosa? ¿Volver aquí? Sí, volver al principio del ejercicio. Sí, ahí está. Gracias. Vale. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos... ¡Uy, qué boté! La comida del juego ahí. Tenemos dos regiones que la tenían denotada por colores y tenemos que encontrar la relación que hay entre esas dos regiones. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí hay una recta que no la conocemos, pero la podemos calcular, que ese proceso está metido aquí. ¿Vale? Además, vamos a trabajar solamente en la parte positiva del eje y nos damos cuenta que esto sería RA partido en 2 y esto que está aquí sería SA partido en 2, es decir, la mitad de RA, la mitad de SA, que es la región total achurada de tal color. Nos damos cuenta que si dividimos esto, me da la misma división que si yo pescara toda el área, es decir, RA completo. Entonces, una vez obtenida esta recta, que era la que nos faltaba, las calculamos mediante integrales, pues. Decimos que la mitad de RA, es decir, lo que está ahí en ese triangulito, es la diferencia de la superior menos la inferior, que sería la roja que está ahí. Esto de acá. Integramos, nos da A medio. SA es la curva que está entre, o el área que está entre la curva roja y la parábola. Es decir, esto de acá. Integramos, nos da esto, pi sexto. Al hacer la división, que ya sabemos que es igual a la división de la mitad del área de RA y la mitad del área de SA, nos damos cuenta que se nos eliminan estas cositas y me quedarían 6 dividido en 2, es decir, 3. Mostrando efectivamente que esa razón es independiente del área A, o sea, de la variable A. ¿Se entiende esa parte? Javiera, ¿todo bien? ¿Alguna parte que te haya quedado duda? De nada. Ya. Y la última, que es cortísima, pero es una técnica de demostración. Vale, Javi. Y acá nos damos cuenta... Ah, chuta, no copié el ejercicio. Estaba hablando de... Aquí. Nueva página. Nos damos cuenta que tenemos tres funciones y tenemos que ver que el área que está entre f y g y g más f más g y g más h necesariamente son iguales. Pero, ¿qué cosa nos damos cuenta? Que no tenemos ninguna proposición inicial que nos digan cuál es mayor, si FGH o GH o FG. Aquí, que vamos a darnos cuenta, que si yo tengo cómo se relaciona F con G, sé cómo se va a relacionar F más H y G más H. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Vamos a usar algo que es el axioma que se vio en IMU,
que en verdad es como lo normal de una demostración de este estilo. Y vamos a utilizar la tricotomía, es decir, vamos a suponer algún signo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer que f de x es más pequeña que g de x, po, para todo x perteneciente en AB. ¿Se entiende? Entonces, si se cumple eso a primera hipótesis, ¿qué cosa podemos concluir? Podemos concluir que el área entre f y g será A1 igual a la integral de AB de g de x menos f de x de x. Luego, así que tenemos que si esto se cumple, independiente de cómo sea la función h, eso me da que f de x más h de x es más pequeño que g de x más h de x. Entonces el área encerrada entre esas dos cositas va a ser la integral entre AB de f de x más h de x menos g de x h de x. Y eso es A1. Entonces, después uno va a decir que va a ser un caso análogo si f de x es menor o igual a g de x. Con esos dos casos se tendría la demostración, porque no sea... Al revés, profe, ¿no? De que f de x sea mayor. Sí, toda la razón, al revés. Pero, profe, como f y g son arbitrarios al final, como que no están definidos, al final da igual si es que la damos vuelta, va a ser lo mismo. Exactamente, va a ser lo mismo. Hay que dejarlo explícito, sí. ¿Cómo? Hay que dejarlo explícito. Sí, pues análogo sí, al menos normalmente esta frasecita es como muy típica en las demostraciones de la matemática. Análogo sí, tal cosa. Y no sé, pues alguien se puede preguntar qué pasa si existe algún punto al medio donde me haga el cambio de concavidad. Una pregunta. ¿No está escrito al Dígame. revés el f de x más h de x menos g de x más h de x? No iría al revés porque hay g de x más h de x más grande, ¿no? Disculpa, sí, toda la razón acá, pues. Entonces aquí... Ahí sí. Muchas gracias por la acotación. G, esto es un G y esto es un F. Y ahí no sé, pues si existe algún punto C que esté a la mitad del intervalo que me haga que en un intervalo, por ejemplo, entre A y C se cumpla esto y entre C y B se cumpla esto, se juntan los dos casos y está listo. Y así, si hay 100 puntos que hagan eso entre A y B, pasa lo mismo. ¿Se entiende? ¿Puedo repetir el último, profe? Que no lo logré escuchar bien. Ah, sí, porque no sé, pues yo le puse el caso que con esto ya estaría lista la demostración. Pues. ¿Por qué? Porque no sé, pues, en caso de que C en el abierto AB, tal que F es más pequeña que G en AC y G es más pequeña que F en CB, ¿qué hacemos? Para este intervalo tomamos la primera parte, para este tomamos la segunda parte y mostramos que son iguales. Y listo. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Por eso con esos dos casos quedarían demostrados. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí se entiende. Vale.
Ya, pues, lo dejamos hasta aquí. Que les vaya súper bien en el día. Cualquier duda que tengan de materia, de ejercicios, cosas así, me la hacen saber y apenas pueda se la voy a tratar de responder. ¿Vale? ¿Cómo exportar? Aquí, exportar. De nada, que estén súper bien. Muchas gracias, profe. Igual, Chao, gracias profe. por la asistencia. Chao. Chao, 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 gracias. cuídense. Chao, profe, cuídese. Igual, que esté súper bien. Eh, Cuídense. ¿Profe va a subir el PDF al tiro? Sí, eso estoy Ya, haciendo ahora. ya, lo voy a esperar. Muchas gracias. De nadie. Ahí está subido. Nos vemos, que estén bien.